prison. Down over for General Sessions Court for late charges. El 27 de febrero de 2012, 6 estudiantes fueron víctimas de un tiroteo en la escuela secundaria Chardon, en Ohio. 3 de ellos fallecieron. El responsable de esta masacre era Thomas T.J. Lane, de 17 años, quien era exestudiante de dicho instituto. Él tenía su vehículo aparcado fuera del instituto, por lo que pronto sería arrestado como el principal sospechoso del tiroteo y acusado de 3 asesinatos agravados, 2 intentos de asesinato y un cargo de agresión criminal. En marzo de 2012 se llevó a cabo su juicio, donde se decidió que sería juzgado como un adulto. Él mismo se declaró culpable y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ahora fíjate bien en el vídeo y presta atención. Si te das cuenta, mientras TJ habla con su abogado está desabrochándose su camisa, a pesar de que eso no es algo que esté permitido en la corte. Sin embargo, nadie se da cuenta de lo que está haciendo. Finalmente termina de desabrocharse su camisa y debajo de esta puede verse como en su camiseta interior él mismo ha escrito asesino en mayúsculas, mostrando así una falta total de culpa y ni mucho menos empatía hacia los familiares de los muchachos a los que les arrebató la vida. Pero esto no es todo. Ahora escucha bien su declaración final hacia las familias de sus víctimas. Tras estas palabras quedaba claro el tipo de mente perturbada que tenía TJ, pero no obstante los familiares de sus víctimas también pudieron dedicarle unas palabras a TJ. I hate you for the pain you have caused, Nick. You chased him down the hall and fired the last bullet that paralyzed him. Pero lejos de sentir ni un ápice de culpa frente a estas palabras, TJ sonríe irónicamente sin parar. Things I was looking forward to, I will never get to see. My baby brother graduate high school, go to college, graduate college, get married, have children. I will never be an aunt and my children will never know their uncle. He was a mere baby, my baby. That murderer could have never been a fraction of the man Danny was going to be. He doesn't deserve to breathe the air that I breathe. That child stole my baby's life, and he should never be able to do this to anyone ever again. No obstante, aunque TJ Lane ingresó a prisión, tan solo un año más tarde logró escapar junto con otro recluso, pero no pudo saborear durante mucho tiempo su libertad, ya que varias personas lo habían identificado y la policía tardó apenas unos pocos días en dar con él. Jacob Morgan era un muchacho con trastorno del espectro autista y tenía 17 años cuando fue declarado culpable y enviado a prisión por provocar un incendio en su casa en marzo de 2015, en el que su hermanito Joshua de 14 meses falleció. Mientras que los fiscales aseguraban que Jacob tenía fascinación por el fuego y que no pidió ayuda mientras veía la casa arder, sus padres aseguraron que él amaba a su hermano, que era inocente y que simplemente no hizo nada porque rápidamente los vecinos acudieron a intentar apagar el fuego y le ordenaron a Jacob que se mantuviera alejado. Pero las declaraciones de Jacob de cómo se había iniciado el fuego se contradecían, además de que durante el interrogatorio le dijo a un agente de policía que el fuego le fascinaba y que 2 semanas antes había iniciado otro incendio en una de las habitaciones. Finalmente, los expertos en incendios aseguraron que la evidencia sugería que se habían provocado 2 incendios, uno en la sala de estar y otro en una manta en el dormitorio principal, justo donde Joshua, el hermano de 14 meses de Jacob, se encontraba durmiendo. Durante las audiencias donde se le acusaba de asesinato, Jacob lloraba desconsoladamente, mientras los testimonios de sus allegados aseguraban que él no era ningún asesino a sangre fría, que lloraba con las películas de Disney y que tenía problemas de desarrollo contra los que luchaba para poder leer y escribir bien, y que Jacob admitió haber provocado el incendio bajo coacción después de estar más de 5 horas en un interrogatorio que no fue grabado. We know our son. We know that the evidence against him was horrible.
But I know in my heart that my son, my oldest son, is innocent of what they said that he did to his youngest, to my youngest son. He loves his brother. All he ever wanted was a brother. And he got to enjoy his brother for 14 months, which was not long enough for any of us. It's a tragedy. Tras llegar a un acuerdo con el fiscal, Jacob se declaró culpable de homicidio involuntario, conducta imprudente hacia un menor y de provocar un incendio en tercer grado, por lo que fue sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio involuntario y a 10 años por negligencia infantil, lo que significaba que pasaría 15 años en prisión, y así reaccionó al escuchar su sentencia. A burn pattern that goes from underneath that child towards the door of the bedroom. That is caused by likely something. It's a significant burn pattern as he described it. It could have been alcohol, it could have been something else that gets consumed by the fire. But a significant burn pattern shows that there is something set significant and intentional. And at that point, to start a fire in that room is hidden, and to walk away, not trying to escape that fire, and immediately starting another fire in the living room. And then to claim it's an accident, that it got out of control, that's an extreme recklessness, and that's intent, that's maliciousness, that's a definition of malice. And as you walk away from the fire that you've just lit in another room with a small baby, walk into the front room, light that fire, and then leave the residence standing outside watching it burn, till it becomes too much to go back to. That's malice, forethought, and your fascination with fire. I believe the state has, in fact, met their burden. So therefore, I am going to find that there is probable cause to charge the individual with the down over 4 General Sessions Court for late En la actualidad, Jacob se encuentra en libertad condicional después de haber cumplido la mitad de su condena en la cárcel. Dylan Shemaker tenía 16 años cuando se encontraba a cargo de los hijos de su novia, Austin Smith, de 23 meses, y otro bebé de 3 meses. Pero Austin no dejaba de llorar, y Dylan no quería que el otro bebé de 3 meses se despertase, por lo que no se le ocurrió nada mejor que taparle la cara a Austin con una almohada y golpearlo 3 veces de manera tan contundente que el pequeño perdió la vida debido a una hemorragia cerebral. Si bien en el juicio Dylan lloraba y se lamentaba mientras decía que no tenía intención de quitarle la vida a Austin, el juez lo cuestionó diciéndole que con 16 años ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que era consciente de que golpear al pequeño en la cabeza estaba mal. Además, salieron a la luz las conversaciones telefónicas que Dylan mantuvo con su madre mientras se encontraba retenido en el correccional a la espera de juicio, donde decía: «Soy un chico rubio de 16 años, lo único que tengo que hacer es llorar un poco y el jurado sentirá lástima por mí». También se revelaron más de 200 mensajes de texto en el teléfono de Dylan mientras su novia trabajaba y él se encargaba de cuidar a sus hijos. En dichos mensajes, Dylan intentaba mantener relaciones íntimas con otra chica y vender sustancias a sus amigos. Finalmente, Dylan fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta 15 años después. Kendra Cooks tenía 18 años y junto con su novio Kendrick Bass idearon un plan para organizar un robo. Dicho plan se trataba de utilizar como cebo una aplicación de citas para atraer a hombres y robarles. En este caso la víctima fue Manny Purcell, quien esperaba acudir a la cita para pasar un buen rato. Sin embargo, le dispararon y le robaron el vehículo. Manny Purcell falleció a causa de ese disparo. Pero los dos jóvenes no tardarían demasiado en ser atrapados por las autoridades, acusados y llevados a juicio. Mientras Kendra declaraba en el juicio que lo sentía y que estaba arrepentida, tanto ella como su madre tenían la esperanza de no cumplir condena alguna en la cárcel, debido a que las conversaciones que había mantenido con su abogado defensor parecían alentadoras. We all need that in our hands and digest it before we can set the sentencing. So you don't have a date just yet. Once that comes in to all parties, then we set the sentencing. Do you understand? Yes, sir.
pero en el momento de leer su sentencia, el juez condenó a Kendra a pasar 20 años en prisión, y así es como reaccionó su madre, quien casi se desmayó en la corte. Kendra, al ver a su madre en ese estado, también acaba por derrumbarse. Jordan Klee tenía 18 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado el 4 de octubre de 2016 en un camino cerca del complejo de apartamentos de Pin Lake Village, en Michigan. 3 jóvenes, Jermarius Ellison, de 19 años, Del Reno Gracie, de 18, y Dante Wright, también de 18 años, fueron acusados de intentar robar a Jordan, a quien abordaron entre los 3 para robarle todas sus pertenencias, incluso su ropa y calzado. Pero Jordan, siendo un muchacho deportista y atlético, se enfrentó a los criminales, quienes acabaron por ocasionarle la muerte después de que Dante Wright le disparó en la parte posterior de la cabeza. Durante una de las audiencias del juicio contra Dante, la madre de Jordan escribió una carta para que su representante jurídico la leyera en la corte, pues ella estaba muy afectada. No obstante, puedes apreciar las despreciables reacciones que tiene el asesino de Jordan mientras se leen las palabras de la madre de la víctima. Jordan Michael Klee, born July 26, 1998. Murdered October 4, 2016, at 18 years old. Jordan has no future. Jordan can no longer choose to go to college. Jordan can no longer choose to change. Jordan can no longer make a difference. Jordan can no longer fall in love or have a family. Jordan no longer has a future. I've lost my only child, my son, my baby, my friend. More than that, I've lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. As a mother, or any parent ages her child. Pero cuando llegó el turno para Dante de hablar, esto es lo que salió de su boca. I just want to tell y'all, I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. Tras estas palabras, sumado a las reacciones del acusado, el juez estuvo a punto de cancelar el acuerdo de declaración de culpabilidad mientras alegaba lo siguiente. Watching you sit there, smile, laugh, and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. No obstante, su abogado defensor indicaba que los gestos y las sonrisas de su cliente no pretendían ofender a nadie. Sea como fuere, Dante Wright fue sentenciado a cumplir una pena de entre 25 a 52 años de prisión.